Hola a nuestros queridos oyentes y bienvenidos a este nuevo episodio de Own, este podcast que tenemos de familias empresarias. Y el día de hoy les contamos que, bueno, siempre decimos esto con Anita, pero es que nos encanta esto que hacemos, así que tenemos un invitado muy especial, unos invitados muy especiales, que yo tengo el gusto de conocerlos desde hace ya varios años y a los cuales realmente les tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio, muchísimo amor. Yo creo que siempre los llevo y los llevaré en mi corazón, estemos en la posición o en la circunstancia que estemos. Admiro profundamente el amor familiar de ellos como familia, porque ya nos van a ir contando un poco que no solamente estamos aquí, ellos dos, no solo están aquí ellos dos como hermanos en un proyecto de emprendimiento, sino que también vienen de una familia empresaria a la que también amo profundamente y le tengo un gran cariño y muy bonitos recuerdos. Entonces, bueno, yo no voy a hacer la introducción de qué es lo que hacen ellos, porque a mí me gustaría que ellos arrancaran, pero obviamente antes de que arranquen contándonos sobre lo que ustedes hacen, este proyecto de emprendimiento tan bonito que tienen, quisiera que arrancaran por ustedes, quisiera que nos contaran un poquito quiénes son ustedes y luego también cómo llegan a tener este proyecto tan bonito. Así que bienvenidos a este espacio y bueno, no sé quién quiere arrancar. Mi nombre es Julie Jimena Blanco, soy psicóloga y desde cuando arrancó el proyecto, yo creo que arrancó desde que yo tenía 4 años. Yo tuve 2 experiencias en un jardín que no fue, siempre lo he dicho, no fue la mejor, y otra experiencia que fue en un jardín maravilloso. Ahorita la dueña pues ya lleva muchos años, tiene su propio colegio, y cuando yo la veía a ella quería ser como ella cuando grande. O sea, es decir, ese era o sea, yo decía como ojalá cuando sea grande pueda hacer lo que ella hizo en mí a través de ese jardín, y fue sentirme mejor, sentirme bien, sentirme tranquila, tener muy buenos recuerdos de ese momento de mi vida. Sí, sí. Bueno, qué bonito cómo arranca este proyecto, pero bueno, cuéntanos un poquito más de ti, además De cómo inició. De cómo arranca todo el proyecto. Es que lo digo porque además, siendo hermana de Felipe, al que le llevo pues 11 años de vida, pues cuando él era chiquito lo escuchaba siempre decir, yo cuando yo sea grande voy a tener un colegio. Entonces pues yo no sé si la vida, si ustedes creen en la vida, el universo, no sé, nos hace encontrarnos de manera muy bella en la misma carrera, 11 años después, incluso casi con los mismos profesores, y a pesar de que yo le llevo 11 años, la vida nos empezó como a conectar, y nos conectaba desde los saberes, desde los gustos profesionales. Y bueno, pues ya yo terminé mi colegio, ingresé a la Javeriana, empecé a trabajar, a estudiar psicología, y yo creo que otro de los momentos donde como que sentí esa fuerza de empezar a hacer un cambio en preescolar fue con una profesora, una psicoanalista muy importante, que decía, se requiere a nivel educativo psicoanalistas o psicólogos que hagan jardines teniendo una conciencia mucho más del desarrollo infantil, y que ya dejen de ser como negocios que a alguien le parece divino a los niños y creemos un jardín, sino que realmente empiecen a hacer proyectos mucho más serios a nivel conceptual, a nivel pedagógico y a nivel metodológico. O sea, así como lo hacemos con las universidades, así también debería ser con los preescolares, y dejar de pensar que sí, como si fueran guarderías o parqueadero de niños. Entonces creo que ese fue otro momento en donde yo dije, a mí me gustaría. Después empiezo a trabajar en un colegio que se llama el Instituto Alberto Merani, y pues Julián de Subiría es un pedagogo increíble, y empiezo como a nutrirme más, como a apasionarme más con la educación. Casualmente estaba yo trabajando en el área de admisiones, trabajaba en el colegio, pero igual veía la rigurosidad de Julián en las capacitaciones, a los docentes, esa pasión por la educación, y yo dije, o sea, eso seguía alimentando, como que chévere poder liderar un proyecto.
Y casualmente yo estaba trabajando ahí y mi hermano estaba en colegio y yo llegué a donde mis papás y les dije, cámbienlo de colegio por favor. Y ahí llegó Felipe, entonces yo trabajé en el Merani y Felipe termina todo su secundaria, pues todo lo que es bachillerato, en el Merani. Entonces yo como profesional y él desde su experiencia como estudiante en la educación. Wow. Entonces creo que ahí seguíamos conectándonos. Bueno, yo ya después me fui a Francia un rato, hice una maestría en Francia, trabajé en la parte de neurodesarrollo, trabajé en temas más clínicos, de hecho, en todo el tema como de todo este tema somático, de las enfermedades somáticas, de niños, adolescentes. Bueno, ahí trabajé, estudié, me alimenté mucho de la cultura europea y de la rigurosidad teórica de Francia. Ellos, pues para llegar a lo práctico sí se demoran un montón, pero la rigurosidad teórica la tienen desde muy chiquitos. Entonces fue muy enriquecedor porque ellos decían ¿cómo así? Tú ya has trabajado con abuso sexual, yo ya he trabajado con abuso sexual infantil, yo había trabajado con conflicto armado, yo ya había trabajado en Ciudad Bolívar, yo había hecho un montón de cosas y fue muy lindo unir las dos culturas porque claro, ellos tenían una rigurosidad teórica mucho más fuerte, eso sí, sin que la mía estaba bien, pero ellos eran mucho más teóricos. Sin embargo, acá por el contexto de Colombia, pues uno desde que está en la universidad ya le toca abordar un montón de problemáticas que para ellos pasan años para poder hacerlo, ¿sí? Y como que a uno le echan al agua de una vez como, mire, entonces eso fue muy bonito. Ya después terminé mi experiencia en Francia, regresé y ahí ya empezó mucho más fuerte el tema de tener el proyecto, el jardín infantil, tener el jardín infantil. Lo intentamos hacer desde cero, no se pudo. Eso fue súper frustrante, pasé 3 años de mi vida tocando puertas en una alcaldía y fue dificilísimo porque queríamos empezar de cero, un jardín súper loco, con unas instalaciones muy locas, muy vanguardistas. Sí, ven las imágenes, sí. Sí, era una cosa loquísima que para entrar a los salones si era... imágenes, eso va a quedar también en la publicación. Sí, era una cosa, mejor dicho, era al revés, el patio quedaba arriba, en la parte de arriba, mejor dicho, una cosa loca. Mega elaborado, o sea, mega una cosa... elaborada. Era por Massanti, un gran arquitecto del país, y ellos estábamos súper emocionados, pero por temas burocráticos no se pudo. Y en esos 3 años fue muy frustrante para mí. Pues yo seguía trabajando en toda la evaluación de neuro, en asesorías a colegios, en talleres como muy puntuales, en todo. Lo que me salía yo trabajaba, todo el apoyo en tareas. Trabajé en un jardín infantil que también me alimentó muchísimo, un jardín infantil, pero igual como que el tema era hacer el jardín y fue muy frustrante. Fueron 3 años de la vida que yo siento que fueron frustrantes pero de mucho aprendizaje. O sea, uno lo ve en retrospectiva y sí, era como muy inestable, no sabía qué podría pasar, todo el tiempo estábamos como a la espera de que nos dieran el permiso y pues a veces ahí entendimos que el tema burocrático pues a veces es terrible porque exigen un montón de cosas, o plata detrás, un montón de cosas, es terrible. Y llegó un momento en el que renuncié a eso, dije no más, ya hasta aquí fue. Y dije no pude, de pronto la vida me está hablando, qué sé yo. Y casualmente en ese momento entré a trabajar en un colegio que se llama el San Patricio y quedé súper inspirada con el poder femenino. O sea, ahí quedé como estas 2 rectoras, pues Patricia y Paulina, que estaban en ese momento, me inspiraron un montón y quedé con un proyecto como, porque claro, yo vengo de un colegio femenino, pero no así. Este sí era el empoderamiento femenino desde todo punto de vista. Y me encantó, y ahí empecé como a entender mucho más lo que les explicaba de la OEA, todo este tema, y yo decía como, wow, o sea, que las mujeres, qué poder, qué cosa tan linda el proyecto. Y después terminé como mi vida laboral empleándome en la Universidad de los Andes, que fue otra súper experiencia. Entonces estaba con chiquitos de preescolar, grandes, y la vida me llevó a cerrar con la Universidad de los Andes, donde estuve muy inspirada.
hice investigación, son muy rigurosos académicamente, a nivel pedagógico, atendí a estudiantes, lideré un proyecto que era para estudiantes que estaban suspendidos en prueba académica, o sea, los que venían ya de los colegios, y eso me hizo como tener una mirada de, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué me llegan tantos jóvenes de este colegio en estas circunstancias? O sea, como empezar a hacer una lectura de un montón de colegios, de un montón. Y bueno, el tema de salud mental, que también ahí el tema de salud mental me pareció mucho más importante. Yo, no, definitivamente toca empezar con este tema de verdad, pero tomárselo muy en serio desde los colegios. Porque salen los chicos y con pocas habilidades para hablar en grupo, para vender una idea, por ejemplo. Entonces yo digo, pero si uno pasa 12 años en un colegio, ¿dónde están estas habilidades que llamamos blandas? Pero de blandas no tienen nada, son realmente la fortaleza para no sé, para llevar las situaciones de la vida, una ruptura amorosa, perder una materia, bueno, mil cosas que no saben cómo abordar. Sí, y por eso tenemos tantos altos índices de suicidio en jóvenes, porque no sabemos abordarlo. Entonces, si no lo tomamos más en serio, desde los preescolares, colegios y todo, creo que empezamos a hacer cambios importantes. Y ya, después llegó... no cuento tu parte para que tú cuentes la tuya. Y ya después llegó mi hijo, yo que estaba embarazada, y volvió a tomar fuerza el jardín. No, yo quiero tener un jardín infantil, ya llegó la idea de ser mamá, y bueno, y la vida me da un reto, y es mi motor, y es todo, y es Juan Martín. Juan Martín tiene 3 años ahorita, tiene síndrome de Down, y bueno, este hombre llegó, o sea, si la vida me había alimentado de todo el tema educativo y clínico, este hombre llegó a meterme a todo el tema de fisioterapia, de fonoaudiología, de terapia ocupacional, y empecé a entender estas carreras tan valiosas deberían estar muchas de sus herramientas en las mallas curriculares en preescolar, porque si hacemos eso con estas carreras, pues va a ser mucho más sólido. Entonces, siento que la vida me ha hecho una maestría en educación y me ha llevado siempre por el tema de la educación y la parte clínica al 100. Y bueno, el resultado de todo ese tiempo de experiencia ha sido Imagine, que así surgió su nombre, como la canción de John Lennon. Un poco utópica, pero creo que cuando día a día si trabajamos, de pronto esa utopía se vuelve realidad y es estar en un mundo más bonito, más empático, donde todos, independientemente de la religión, de nuestras diferencias y todo, podamos convivir y respetarnos. Y desde ahí surge Imagine. Y si lo creemos posible. Y si se cree. Cuando lo creemos posible, lo creamos. Exactamente. Y qué hermoso que ustedes además aporten para que ello suceda desde acompañar los primeros pasitos y los primeros vistazos de la vida, de la forma como lo relatas y de la forma que nos seguirán aquí contando qué es lo que pasa aquí en Imagine. No, claro, qué hermoso, sí. qué hermoso Sí. escuchar la historia. Y eso es la idea, como yo les decía, honramos la infancia desde todas las perspectivas, honrarla a nivel emocional, a nivel psicoafectivo. O sea, yo siempre he dicho, yo me puedo ir tranquila sabiendo que todos los niños acá en Imagine han sido honrados a nivel emocional, a nivel cognitivo. Mejor dicho, hacemos lo más humanamente posible para honrarlos. Honrar, pues imagínense, lo más importante que tiene, yo creo que las edades más importantes que tiene la existencia humana, y son estas, los primeros añitos. Y esta travesía se vive acompañada, y qué mejor compañía además, no imaginada, pero mira que todo es posible. Totalmente. Este gozo de 2 hermanos conectándose. Sí. Cuéntanos tú cómo llegas a esta historia. Pues bueno, primero yo soy Felipe Blanco, también soy psicólogo de base. Y bueno, les cuento un poquito, como decía Jimena, yo desde pequeño, y recuerdo mucho, que jugaba mucho a ser profesor, a impartir clases, y como dijo Jimena, yo quería tener un colegio. Un colegio incluso con lago. Todavía no está el lago, pero pues ahí va. Entonces jugaba mucho, y yo tuve la oportunidad en mi vida de tener 2 grandes modelos pedagógicos. Estuve en un modelo tradicional, que fue realmente muy tradicional, fue un colegio católico, que tenía unos lineamientos muy estrictos, donde estuvieron mis hermanos, y pues que ellos
estuvieron gran parte de su vida allá, pero que a mí no me funcionaba tanto. Y por suerte la vida también coincidió y pudo poner a Jimena justamente en ese momento en el Merani, el Instituto Alberto Merani, y que permitió Jimena también desde su rol convencer también a mis papás de, venga, yo podría estar en otro modelo, en un modelo que de pronto me sintiera mejor emocionalmente, que pudiera de pronto cognitivamente también desarrollar muchas más habilidades y pues realmente pues mi maestra grande que me apasionó un montón, como lo ven ella es muy apasionada y me impregnó esa pasión, pues es claramente mi hermana y que pues por cosas de la vida me permitió estar en ese colegio. Entonces pues hice el proceso de admisión y pues pasé y me siento orgulloso de haber pasado porque realmente creo que es un colegio muy estricto en ese sentido y para mí el Merani fue conocer la otra posición de la educación. Ellos son un modelo interestructurante, una pedagogía dialogante y es conocer otra visión de ser maestro, otra visión de ser estudiante, es poder entender que no tienes que estar sentado en una silla haciendo planas, sino que puedes hacer preguntas, que puedes dialogar, que puedes preguntar, puedes cuestionar, puedes tener un grupo de docentes que tú sientes que realmente humanamente están preocupados por ti y por tu desarrollo. Entonces para mí el Merani fue eso, no les niego que fue un reto, porque de hecho cuando yo llegué al Merani, pues claramente tuvo unos cambios importantes en mí, porque me pedían muchas cosas diferentes a nivel cognitivo. Entonces claramente pues yo creo que eso fue un reto importante. Pero pues también lo supe llevar y logré pues en últimas graduarme de allá. Pero lo que quiero llegar es, esas dos visiones para mí fueron tremendas y me apasionaron en ese sentido, que la vida me fue caminando en que la educación era también por ahí mi pasión. Entonces, bueno, después llego a la psicología, también opto por estudiar esa carrera, por muchas razones, porque también para mí como paciente fue genial y me ayudó muchísimo y logro entender que para mí la psicología también era lo que quería. Quizás en ese momento no veía de pronto proyectado que iba a tener efectivamente un colegio o un jardín, pero me imaginé pudiendo apoyar muchos procesos, tanto niños como adolescentes y quizás también adultos. Y curiosamente la vida, que como es muy sabia, desde los primeros semestres dije, yo quiero hacer un voluntariado, quiero hacer algo, quiero meterme en algo que pueda aportar en algún sentido a la sociedad. Entonces en la Javeriana había muchos, pero opté por el de educación inicial y trabajar con madres comunitarias en la UPZ 90, que es atrás de la Javeriana, y ahí hay muchos jardines en los cuales pues, muchos javerianos apoyan desde sus saberes. Y desde ahí comencé a enamorarme muchísimo de lo que es primera infancia. Y comencé a conocer cómo el Estado interviene en esos niveles. Y lo que falta, porque es que ahí uno se da cuenta que hay muchos vacíos y hay mucha desigualdad en lo que es educación pública, en educación inicial y ya educación privada, a nivel de educación inicial y preescolar. Entonces, bueno, desde ahí comencé también a dar como clases, a impregnarme un poquito más del tema y me apasioné muchísimo y justamente cuando yo estoy saliendo, bueno, me faltaba y mi tesis de grado también coincidió por ahí, porque tampoco lo esperaba, es decir, cosas de la vida comenzó a coincidir por ahí y mi investigación fue sobre madres comunitarias. En últimas yo comencé a investigar sobre ahí, sobre su experiencia, sobre sus sitios más importantes, sobre cómo desde sus saberes aportaban a ese proceso de educar. Porque pues ellas no estaban formadas en pedagogía, pero desde lo que sabían como madres aportaban un montón de chiquitos con necesidades económicas especiales. Entonces fue muy bonito, entonces yo creo que la vida a uno lo va caminando por lo que lo va guiando poco a poco. Y bueno, yo salgo de la universidad y justamente pues coincido en que Jimena pues de nuevo quiere volver a intentar este proyecto que es Smile. Y yo desde mi saber, porque pues yo conocía la estructura de esos dos modelos, ¿no? De lo que no quería, que era un modelo tradicional, riguroso, y lo que sí queríamos, que era un modelo diferente, innovador, con nuevas estrategias, y le apostamos a eso. Entonces yo comienzo a coincidir con Jimena y comenzamos a estructurar mucho más
ese proyecto educativo institucional. Creo que lo más, quizás un poco el reto también gigante fue lo burocrático, quizás. Como el trámite en sí de... Uno pensaría que, no, pues uno ve un montón de jardines infantiles, debe ser facilísimo crear un jardín. Y a la final, creo que ese es el reto. Pues haciéndolo bien, ¿no? Legalmente, formalmente, ¿no? Porque hay muchos que no están, digamos, inscritos, pero legalmente sí. Totalmente. Y entendiendo la diferencia en lo que es educación inicial y educación preescolar, entendiendo cuáles son las regulaciones que realmente hacen que un jardín, pues, sea legalmente constituido, ¿no? Entonces, pues eso es lo bonito, que fuimos comenzando a coincidir en muchas cosas y entre los dos comenzamos a estructurar este proyecto. Y que hoy en día pues podemos decir que yo creo que después de un año pues, o 2 años ya de funcionamiento, pues se ha estructurado muy bien. Y pues hemos crecido bastante. Yo creo que es un logro gigante. Y hacerlo bien, de alguna manera. Sí, no, y yo creo que, claro, nosotros sí es un jardín de poquito tiempo de constituido, pues a comparación de muchos jardines que tienen muchos años, pero pues nuestra experiencia ha sido interesante porque nos ha permitido como enriquecernos desde varias edades y ver varias cosas, pero esos 2 años nos ha permitido estar, no sé, como con ese gozo de lo nuevo, de hacerlo muy bien, y eso es muy bonito, que muchas veces, y espero que no lo perdamos, muchas veces sí hemos visto muchas instituciones de muchos años que ya ese tema de la innovación y todo, pues se pierde un poquito porque ya así son las cosas, y creo que cuando uno somos emprendedores, pues tenemos eso, como la novedad de hacerlo muy bien, somos muy rigurosos, muy apasionados a la hora de capacitar a las docentes, y eso impregna, ¿sí? No es como que ya asumimos que ya llevamos 40 años y entonces así se hacen las cosas y se han hecho, sino realmente hay este componente de ojalá que nunca lo perdamos, de hacerlo muy, muy bien y meternos en todos los procesos. Y estar actualizándonos en primera infancia. Yo creo que eso es algo que nos caracteriza, como que estar buscando qué metodología en este momento es la que está liderando, o por qué estamos escogiendo esta y por qué no otra. O sea, es decir, teniendo muy claro por qué estamos donde estamos y por qué escogemos la metodología que en este momento es Imagine. Y no hacer un sancocho tampoco, porque también hay muchas veces proyectos que empiezan a hacer un montón de cosas y nada se hace bien, sino, bueno, vamos a escoger estas 3 como columnas vertebrales, desde ahí nos vamos a parar, ¿sí? Y desde ahí construimos y hacemos el proyecto. Jimena y Felipe, yo lo que escucho, cuando los escucho, nos podríamos quedar en el tema de la educación, por cierto, como yo soy psicóloga, entonces me podría aquí emocionar, y sé que para los oyentes puede estar siendo supremamente interesante también desde ahí, porque además, si nuestra comunidad es una comunidad de familias empresarias, ponemos a la familia en un lugar muy importante. Al final está en el centro, obviamente no perdemos la noción de la empresa también, sin embargo, qué distinto es familia empresaria. Y quiero rescatar en todo caso unos elementos que traen, porque estamos hablando de algo fundamental para todos, porque todos quizás con el relato podemos haber viajado por nuestra infancia, sintiendo quizás cosas similares al relato tuyo, Jimena, al relato tuyo, Felipe, en cuanto a lo que pudo haber sido ese lugar donde vivimos esos momentos, que son momentos tan especiales y tan importantes para la vida, y que de hecho cuando acompañamos familias empresarias vemos como mucho de lo que reta a la familia empresaria puede precisamente tener el origen en esa temprana infancia, que es donde se forja lo fundamental como seres humanos. Nos podríamos quedar por ahí también, obviamente aquí muchas veces tenemos invitados que podemos invitar para meternos específicamente ya como expertos en algo que es clave si ponemos, como dije al principio, en el centro la familia. Sin embargo, también cuando los escucho y cuando ustedes dicen, ojalá esta pasión que sentimos, esa búsqueda permanente de innovación no desaparezca, pues estoy segura que no va a desaparecer, porque es que ustedes están hablando desde una conexión profunda con sus propósitos y sentidos de vida, que nosotros aquí también cuando acompañamos nuestras familias empresarias lo ponemos en su debido lugar, lo declaramos, ustedes lo están declarando, están hablando de ello, porque es que es un llamado del alma, y lo que es un llamado del alma, más aún un llamado del alma que escuchamos, y si ese llamado del alma además lo ponemos manifiesto con una creación, como es el caso de lo que ustedes han creado, ahí ya hay unas raíces muy profundas para dar continuidad. Entonces me encanta escuchar eso.
y que también entonces nuestros oyentes como que tengan una escucha desde distintos lugares, están hablando desde lo humano, desde la educación y su rol fundamental, desde ese lugar tan importante que tiene la familia, desde ese lugar tan importante que tiene la primera infancia y desde lo que significa emprender y crear empresa, porque lo llamamos emprender, es una empresa, claro que sí, lo que pasa es que en los inicios lo llamamos de esa manera y eso también tiene un encanto y ustedes ya han forjado algo que hace la diferencia, así que nos encanta que nos compartan además con tanto detalle lo que ha habido detrás. Así es, Anita, y pensando un poco también en lo que ha habido detrás, porque como les dije a nuestros oyentes, conozco esta familia empresaria desde hace ya unos años y conozco también lo que ha sido su experiencia siendo parte de una familia empresaria adicional a esta empresa, a este emprendimiento que tienen. Y quisiera que nos contaran un poco sobre cómo seguramente mucho de este espíritu emprendedor de sus papás, de ese querer hacer empresa y esa empresa que tienen hoy en día, que ya debe tener más de 30 años, lo pongo yo, hizo también que ustedes tuvieran como no sé, esa berraquera para decir, yo también quiero hacer lo mío, porque aquí también para nuestros oyentes es importante que sepan que no necesariamente cuando uno es hijo de una familia empresaria, uno incluso sigue el camino de la empresa madre, llamémoslo. Pero sí le queda a uno quizás ese espíritu emprendedor de querer decir, pero yo también quiero lo mío y quiero hacer algo que esté alineado más, como dice Anita, con lo que yo quiero. ¿Cómo se conecta su familia? Cuéntenos un poquito más de cómo está compuesta su familia y de cómo la familia se conecta también con este proyecto. Bueno, claramente Imagine es como el hijito de otra empresa más grande familiar, que es una empresa que yo creo que nos ha permitido miles de cosas, pero creo que el privilegio ha sido ver cómo se estructura una empresa, ¿no? Y ver cómo nuestros padres y nuestros hermanos actualmente pues han forjado una empresa sólida, estructurada, que ha brindado mucho trabajo de calidad, con dignidad y que nos permitió como ver eso y también en el caso de Jimena y en algunos puntos yo estar ahí también trabajando con ellos y viendo los retos que implica esa empresa, ¿no? Entonces yo lo que podría decir es que Imagine claramente es un hijito de esa empresa y claramente pues a nivel financiero pues esa empresa y emocional también, y nos dio todo el soporte para que Imagine sea lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, y que podamos en este momento seguir financieramente pudiendo llegar a ese punto de equilibrio para poder de alguna manera que Imagine pueda, digamos, ya ser como ese hijito que ya crezca y vaya a la universidad, digamos. Y bueno, y yo podría agregar que, bueno, ver a un papá que se quebró, que inició tan joven, a los 23. Yo siempre digo, ojalá tenga, como tú dices, Pauli, un poquito la barraquera de él, porque realmente él es de un positivo, bueno, no sé si es otra generación, todo yo sí me muero el susto siempre, estoy angustiada a veces por un montón de cosas, y él es de una fuerza. Y claro, él solito pues con mi mamá, los dos, después de verlos quebrar, ver tantos rollos que han tenido en muchas cosas, verlos sufrir, porque a veces cuando uno ve el camino empresarial solamente ve como el resultado, ¿no? O sea, como, ay, miren cómo les ha ido, no sé qué. Pero claro, eso implicaba muchas noches de mi papá sin dormir, mi mamá angustiada, esto, lo otro, bueno, muchas cosas, sino que mi papá pues tiene una fuerza interna, él dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y sigo tratando, ya casi a mis 40 años, de aprender eso, todavía sigo batallándola duro, pero bueno, si algo se me queda a mi papá es eso, es como ese positivismo y como todo va a salir bien, tranquila, y bueno. Claramente somos el hijo de Blamis, se llama Blamis Dotaciones Laboratorio, Imagine es el hijo de Blamis, y mis papás muy respetuosamente nos permitieron elegir un camino diferente, ¿sí? Porque perfectamente hubiesen podido decir no, pues, o si quieren una sociedad que sea algo de lo mismo, o bueno, entonces ellos en ese respetar nuestras carreras y respetar nuestra pasión, pues decidieron apoyarnos con un proyecto que es totalmente diferente al de ellos. O sea, ellos venden equipos de laboratorio,
nosotros trabajamos con niños, ¿sí? Mejor dicho, es que acá ni siquiera hay como que, no, entonces, no, o sea, mejor dicho, es otra cosa totalmente diferente. De hecho, hoy en día mi papá me dice, ¿qué proyecto tan difícil escogieron ustedes? O sea, eran más fáciles los sistemas para pero pues laboratorio. claro, pero es que con niños, o sea, es que uno vive, pues que no les pase nada, o sea, son muchas cosas. Entonces él me dice, la vez pasada nos decía el fin de semana, ¿qué proyecto tan difícil ustedes escogieron? Pero nosotros a su vez también siempre le hemos hablado, creo que no nos veríamos en otra cosa si no es trabajando con personas y con niños. Y ahí creo que ha sido muy importante ser hijos de Blamis y de mis padres, porque ellos nos inculcaron desde siempre, pues primero el amor por el trabajo, el amor por emprender, pero adicionalmente mi papá y mi mamá son de una rectitud que creo que ha sido nuestro pilar. O sea, nosotros, ahí sí ya empiezo a entrarme un poquito como comenzamos, pues al principio sin salario, y hacíamos todo lo posible para que las personas que estaban trabajando con nosotros tuvieran salario. O sea, trabajamos muchísimo, pero decíamos, el salario de ellos es sagrado, el de nosotros puede no estar, ¿sí? Y yo sé que hay muchos consejeros a nivel financiero que dicen, no, el de ustedes tiene que ser, pero nosotros no podíamos. O sea, decíamos, no, o sea, es mejor que ellas estén primero bien y ya después seguimos nosotros. Que esté bien o que esté mal, hasta el momento no sé, pero para nosotros, a mí hoy en día me hace sentir bien, porque fue casi un año largo, ¿cierto? En donde era trabajar de sol a sol, que es estructurando un proyecto, pero sin salario. O sea, es decir, como... Y lo que implica eso, ¿no? Ya para la vida personal de cada uno, ¿no? Para la vida personal, pero era primar el trabajo de ellos. Entonces, eso quería como llegar a decir, como ese amor y mi papá, esta es la hora que dice, a mí nadie me puede decir, yo salgo a la calle tranquilo, nadie me puede decir que le debo un peso, y eso es algo que... Eso tiene un valor incalculable. Incalculable. Y lo mismo yo le digo a ellas, a nosotros nadie puede salir acá a decir, ustedes no me pagaron, o me pagaron un mes después. Yo acá recibo muchos procesos de selección de mujeres que esperan 5 meses un salario y siguen trabajando. Entonces uno dice, no, o sea, es decir, primero, y si bien el proyecto empezó y es para niños, su base son los niños, creo que empezó también un tema para nosotros dos muy importante, y es las personas que trabajan para nosotros. Entonces, claro, estamos montados en un proceso interestrutturante, entonces para nosotros cuidar el talento humano es, mejor dicho, fundamental. De hecho, hasta el punto que nos ha apasionado tanto que hasta queremos de pronto a futuro crear algo también para capacitar mejor. No sé, un técnico o algo así para que las personas puedan tener acceso a educación de calidad también, porque nos ha apasionado mucho capacitar a docentes y auxiliares de aula y capacitarlas bien. Creo que ha sido otra pasión, cuidarlas a ellas, no solo ya a los niños, sino cuidarlas a ellas, ha sido... Y imagínate si estamos hablando de un proyecto educativo y no incluimos en ello coherencia de qué estamos hablando. Ajá. Sin embargo, también vuelvo y digo, esto es válido para cualquier tipo de empresa, de organización, de proyecto. ¿Cómo vamos a sentir que eso tiene posibilidades si no hay coherencia todo el tiempo? Y es el no negociable. Sí. Entonces, gracias también por traerlo a la conversación. Uh-huh. Y mira que en las entrevistas que yo hago de procesos de selección, yo veo a muchas mujeres, porque la mayoría son mujeres en este gremio, que llegan muy maltratadas, de ambientes laborales muy maltratadores, y que realmente terminas haciendo la filosofía del jardín. Entonces, muy lindo lo que está escrito en el proyecto, pero lo que se vive en la realidad es que si yo o Felipe, cualquiera de los dos, pues hace un maltrato, pues eso es decir, eso genera igual, eso consciente o inconscientemente, eso es lo que está sembrando. Por mucho que el otro no quisiera, pero eso es lo que está viviendo, igual ahí hay un dolor. Claro, y eso se traspasa a los niños y a las niñas, o sea, es decir, y hay que hacer un trabajo muy profundo a nivel personal para que realmente, yo siempre les digo a ellas, o sea, acá ustedes entran a esta puerta y estos son como los pilares y los valores
espero que pueda ser congruente con lo que pase afuera, pero por lo menos acá, así como lo hacemos con los niños, que no es posible un grito, no es posible ningún tipo de maltrato, asimismo ellas lo viven y lo han podido vivir. Eso no quiere decir que no haya a veces diferencias o algo así, pero las podemos hablar y las podemos hablar. Y muchas, de hecho, nos dicen, esto ha tenido una repercusión en mi vida, en cómo hablo con mi esposo, en cómo hablo con mis hijos, porque en esas relaciones se empieza a educar, a entrenar emocionalmente, pero hay que hacerlo así. Y pues un poquito recogiendo lo que les comentábamos de mi papá, eso ha sido muy importante. O sea, él nos ha inculcado el ser muy, muy, muy rectos con los acuerdos. ¿Cómo vamos a imaginar un mundo mejor si incluso traer el conflicto? Porque si además somos cada uno de nosotros únicos, irrepetibles, es un mundo distinto. ¿Cómo no va a entrar el que tengamos conversaciones difíciles y cómo no educar entonces en ello? Y solo así ese mundo mejor, que no vamos a dejar de soñarlo, es posible. Y desde la coherencia ustedes lo han hecho también, no solamente, ustedes no solo son un negocio familiar, ustedes tienen una familia extendida. Y ese es un término que usamos acá en el podcast y en los acompañamientos de empresas familiares, y es que lo que hemos encontrado como común denominador en familias empresarias que tienen unos valores sólidos, unas bases sólidas, es que sus colaboradores se vuelven parte de su familia extendida, ¿no? Sí. Y que asimismo entonces ustedes cuidan de forma coherente cada una de esas familias, porque es evidente que no solamente tienen un trabajador, tienen las familias de cada persona que está detrás, y eso genera un montón de, seguramente mucho estrés. El otro día estábamos hablando por ahí del tema de lo estresante que puede ser, porque lo es para muchos empresarios que realmente les importa su colaborador, lo es el tener plata para pagarles el siguiente mes, el cómo vamos a hacer, el no me importa, yo me quito el pan de la boca porque me importa esta persona que tengo acá y cuido también que mi mensaje también sea coherente con lo que ustedes están sembrando acá. Y los queremos felicitar por eso, porque realmente sé de primera mano que ha sido un trabajo muy bonito de parte de ustedes, pero que también tiene unas raíces muy sólidas y muy profundas de ustedes, de lo que sus papás, de lo que sus hermanos y de lo que ustedes como familia han logrado consolidar, y eso realmente es algo que está generando ese impacto que ustedes quieren generar acá de forma coherente. Y pensando entonces en la familia, me gustaría preguntarles cómo ha sido también su experiencia trabajando juntos. Vemos que se conectan muy bien ustedes dos trabajando juntos. ¿Cómo toman las decisiones ustedes? ¿Qué ha sido fácil y difícil para ustedes en términos de los retos también de los dos igual son psicólogos? ¿Qué ha tenido que hacer cada uno en este ejercicio para aprender de cosas administrativas, que sabemos que por acá hay una persona que está más metida en el tema administrativo que la otra persona? Sí. Entonces cuéntanos un poquito esos retos. ¿Qué ha pasado de ustedes como hermanos en esta dirección, en este proyecto de empresa? Claro que sí. Algo que me faltó decir, yo soy especialista en gerencia educativa de La Sabana, y justamente hice esa especialización con el propósito de seguir nutriendo a Imagine, y que necesitamos un poquito más también de una base de pronto más administrativa quizás, para poder que Imagine también tuviera como más solidez, ¿listo? Y complementar un poquito todos nuestros saberes. Entonces la realicé y fue muy enriquecedora porque me permitió conocer unas esferas un poquito más de talento humano, más de todo lo que tiene que ver con también la parte financiera, y claramente esos conocimientos han permitido que también pues nutrirlo acá de alguna manera. Y ya frente a como tal nuestra relación, yo creo que en general, desde siempre ha sido una relación muy armoniosa. Claramente cuando tenemos diferencias las conversamos. Yo creo que es lo más importante, que las conversamos y podemos llegar a acuerdos de alguna manera, poniendo esos puntos de vista, ¿listo? Y creo que nos complementamos muchísimo. Yo creo que esa pasión que tiene Jimena, digamos que Jimena es muy creativa y tiene un montón de ideas. Yo por otro lado trato de ser un poquito, vamos a mirar un poquito más el presupuesto, si podemos hacer esto, no podemos hacer esto, cuánta nómina realmente necesitamos para suplir la cantidad de chiquitos que tenemos.
hey, miremos, realmente podemos dar esta clase, no podemos dar esta clase, y tratamos de mirar esas dos esferas de alguna manera y complementarse. Pero creo que los dos estamos inmersos en lo mismo. Digamos que si bien yo estoy un poquito más en la parte administrativa acá en el jardín, creo que igual Jimena pues conoce en últimas por qué tomamos las decisiones financieramente hablando. Entonces Sí. creo que es un complemento en últimas también. Yo, exactamente, yo sí tengo que decir, yo soy más emoción, así como emoción desbordada a veces también, y cuando me pongo mal genio, y cuando estoy triste soy dramática, cuando estoy feliz, y Felipe es mi polo a tierra, porque se necesita mucha razón también, es como, ojo, o sea, sí, porque uno desde la emoción y desde ese calor de la emoción puede tomar decisiones que no son acertadas, ¿sí? Y Felipe es mi polo a tierra, es como si esto se puede, no se puede. Efectivamente él le ha aportado la base económica y la organización económica. Yo soy psicóloga, yo claramente me toca meterme más en el tema financiero porque realmente no estás como estructurando como todo el proyecto desde la parte conceptual. Pero Felipe es el que va, capacita a las docentes también, o sea, como la parte como clara, también a nivel pedagógico, él es el que da como también tú eres el que da la base, como viene el Merani, súper estructurado, y diferencias sí, a veces hemos tenido, especialmente yo creo que fue retador el primer año, muy retador, o sea, fue retadorcísimo porque yo sentía que claramente yo no tenía plan B, es decir, el mío era, tengo un chiquito con síndrome de Down, tengo esta pasión, o sea, no hay plan B, yo ya he trabajado en muchos lugares, yo sé qué quiero y esto es lo que quiero, porque además, como les decía, mi hijo es mi motor y quería estar con él y quería estar mirando su proceso y todo, y además que todo lo que iba aprendiendo con él pudiera aplicarse en el jardín. Sin embargo, Felipe pues es mucho más joven, tiene como un abanico más grande de posibilidades. Entonces, al principio yo sentía como, Dios mío, yo como que, claro, creé esto, él está conmigo, yo no quiero que él sienta que estamos y que de pronto otras posibilidades en ese abanico pues no pueda él tenerlas. Y fue bonito porque lo hablamos, o sea, sí fue súper hablado, o sea, como que desde el principio le dije, mira, el proyecto del jardín infantil es este, sin embargo, tu vida es tu vida también, y el poder explorar y aventurar también es permitido, ¿sí? En mi caso no, o sea, es decir, tengo 3 hijos ya, y es como yo no tengo plan B, pero sí, una cosa que sí me pareció muy bonita en un momento es decirle, siempre Imagine es tuyo, o sea, la mitad de Imagine siempre es tuyo, siempre será tuyo. Pero eso no quiere decir que no tengas la posibilidad de explorar más opciones también, como yo tuve la posibilidad de hacerlo. Y el primer año fue retador porque, claro, imagínense, sin presupuesto, al principio una empresa, ahora sí hablemos como empresa, independientemente del proyecto, eso es como un vampiro, o sea, eso se absorbe todo, los ahorros, todo lo sigue absorbiendo y uno dice como, pues haciéndolo bien, ¿no? O sea, es decir, porque sí podemos tener la tranquilidad que independientemente con niños y sin niños, o sea, sin niños, la cantidad de niños que tenemos ahorita o como empezamos, siempre hemos dado lo mejor, o sea, es decir, la mejor calidad de comida, todo, o sea, siempre fue pensado desde que se hiciera muy bien. Pero sí fue retador al principio. Totalmente. Uy, retador, o sea, retadorcísimo. De lágrimas, de ¿será que esto sí? Que no empezar llamaban. empezar en pandemia, cuando los papás estaban muertos del susto, los dos acá con conversaciones profundas frente a la vida. Además, claro, ustedes están en medio de... Total, sí, intentando entender por qué no es que no nos llama nadie, qué está pasando, ¿no será que no está pagando publicidad, pagando todo con unas instalaciones gigantes, una inversión gigante, pero no llamaban, entonces pues claro, no entonces, llegaba gente. No, y esos 10 primeros papás que apostaron por nosotros, ay, una y mil veces gracias y ojalá la vida les dé muchas bendiciones porque apostar por un proyecto nuevo no es fácil.
Sin embargo, yo siento algo y me gustaría decirlo así simbólicamente. Ustedes son hermanos, sin embargo, si nos paramos desde mirar la empresa, mirar a Imagine como empresa, estoy viendo cómo Imagine ha tenido mamá y papá. Sin caer necesariamente, porque también eso que conste Imagine lo reta, no caer entonces en decir que tú, Jimena, eres la mamá y que tú, Felipe, eres el papá. Casi que imagino que habrá ocasiones en que también se cruza y pues tú ser Felipe la mamá y tú, Jimena, ser el papá. Pero ha sido hermoso en la conversación cómo podemos percibir. Aquí invito a nuestros oyentes a que perciban eso. Quédense con eso, vuelvan a oír en la grabación en su momento del episodio. No la oigan una sola vez, porque ustedes deambularon en eso, aunque traigan el mostrar el rol como ha estado mucho más pronunciado quizás, pues de la manera como tú lo estabas diciendo. Y desde todo eso, pues también hay una invitación a las familias empresarias. Insisto, estamos hablando de un colegio, entonces muchos dirán, esto solamente aplica en un jardín infantil o en una institución educativa. Y no, aplica para todas las empresas. Es descubrir simbólicamente, ok, y esa empresa tiene mamá y papá, tiene una familia que está ahí conteniendo, y todo esto simbólicamente. O sea que aquí hay muchas invitaciones, porque se pueden hacer muchas analogías hermosas y potentes, porque al final son creaciones y las creaciones necesitan de ese tipo de contención, de lo masculino, de lo femenino, de mamá, papá, sin entrar en los estereotipos, que esa es otra de las invitaciones que sabemos muy bien que hace Imagine. Y hablando entonces de la actualidad, y rápidamente pasando, ok, entonces, ¿qué viene para Imagine? ¿Qué nos cuentan? Aquí estamos ya cerrando, nos podemos quedar con ustedes aquí felices, pero igual importante ir cerrando. Bueno, pero Anita, sí, rescato mucho lo que acabas de decir y realmente lo atesoro, porque sí, es una mamá y un papá. Y creo que las relaciones a nivel simbólica, cuando hay colaboradores, hay talento humano, siempre va a estar eso, ¿sí? Desde, nomás cuando acá las profes me dicen, ¿cómo así? No te digo ni señora ni doña, no nada, Jimena, a Felipe, no, Felipe, es que no es ni doña ni don ni nada, o sea, somos Felipe y Jimena, pero ese tema de las relaciones y del cuidado siempre va a estar, lo materno y lo paterno, yo creo que independientemente del negocio en el que está, siempre se mueve. Y es necesario, como seres humanos siempre estaremos ahí con nuestros niños interiores, con nuestro adolescente, aunque estemos siendo adultos. Eso hay que recordarlo, abrazarlo, integrarlo permanentemente. ¿Qué viene? No sabemos todavía. Bueno, de hecho es que hay varias personas que nos han propuesto abrir sedes, asociarnos para abrir sedes, por ejemplo. Y Felipe y yo hablábamos, pues por lo menos en el corto plazo, no. Porque es que esto implica una responsabilidad muy grande, no es hacer hamburguesas, así que entonces la hamburguesa, el ingrediente A con el ingrediente B, va a quedar tal hamburguesa. En este momento pues no lo hemos hablado, pero digamos cada vez que nos llega esta propuesta de como, ay, debería haber un Imagine en Cota, por ejemplo, o en otras áreas acá de la Sabana, siempre pensamos como, si lo hacemos en algún momento tiene que ser con una responsabilidad altísima, porque esto ha sido, mejor dicho, desde la presencialidad, metiendo alma y sombrero, estando ahí con las profes, diciéndoles, metiéndonos a los salones, así se hace. Yo no sé hasta qué punto uno podría tener ese control si ya se abre otro espacio. No nos cerramos, no, a la posibilidad, pero es decir, sí es una cosa que nos hemos planteado, ¿cierto? Totalmente. Es una discusión que decimos, Dios mío, qué difícil debe ser abrir otro y saber, o sea, poder tener la conciencia tranquila que se está haciendo lo mismo que en esta serie. Y yo creo que agregando un poquito es que lo que caracteriza a Imagine es lo humano, ¿no? Es el contacto con, digamos, con los papás, es que no están dejando cualquier cosa. Lo personalizado. Y están dejando su ser más querido en este mundo, y lo están dejando bajo el cuidado de nosotros. Entonces, yo creo que no es como crear, no sé si un local de hamburguesas o lo que sea, sino es una vaina que uno tiene que estar muy bien pensado con las personas que realmente nosotros creamos que tienen como todas las habilidades para poder realmente crecer Imagine y que siga siendo igual de bueno como es actualmente. Entonces yo creo que lo hemos pensado, pero yo creo que por ahora es estructurar muy bien este Imagine
en todos los ámbitos, ¿no? Y hacerlo crecer, hacer que se mantenga, porque creo que el otro reto, una cosa es crearlo, y el otro es que se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, Oye, eso es tener más hijos, entonces también ese hijo todavía está necesitando Sí, nutrición, cuidado, contención. Entonces, bueno, el otro hijo llegará cuando llegue. Exactamente. Y como nosotros no estamos como en el tema de es que tenemos que hacer empresas y rápido, no, sino que estamos en hacerlo muy bien, pues yo creo que ya llegará el momento, si es una franquicia, por ejemplo, tendrá que ser la persona que nosotros digamos, sí, de verdad, está muy sincronizada con nuestra visión de educación y va a meterle igual alma, vida y sombrero, ¿sí? Porque no se trata de crearlo y ya, entonces vengo una vez cada semestre a ver cómo está el tema financiero, no. Y lo vimos en nuestra experiencia muchas veces, ¿sí? No, hay que estar acá, ayudar, capacitar todo el tiempo, no es una capacitación una vez al mes y miremos a ver, no, la capacitación tiene que ser constante, pues para que todos estemos sincronizados. Pues invitemos entonces a muchos para que sigan siendo parte del presente y también de esa creación de futuro que se tomará su tiempo y si necesita o llama a el tipo de posibilidades que están planteando en su momento se definirá. Sí. ¿Cómo pueden nuestros oyentes acercarse entonces a Imagine? ¿De qué manera se presentan? ¿Tienen una página? ¿Redes? Cuéntenos un poquito. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde Ahorita están dijeron ubicados? en la Sí. Sabana, pero queremos un poquito Sí. más de detalle para todos los que nos escuchan. bueno, nosotros pues estamos ubicados en Chía, Cundinamarca, en la vereda La Balsa. Para todos los que están en Cota, Cajicá, Guaymaral, Bogotá Norte, bienvenidos acá a Imagine. Acá lo único que tienen que hacer es llamarnos, ya sea al número fijo, no sé si lo digo acá, Sí, sí. al 311-270-3180, que es nuestro celular. Y también tenemos página, Instagram. Instagram nos pueden seguir como Imagine Jardín Infantil. Sí, es Imagine, rayita abajo, jardín infantil. De hecho, creo que ha sido el medio donde más nos conocen. Nosotros somos un jardín, cuando ustedes se ponen a mirar como muchos jardines y muchas páginas, a veces no aparecen tanto los directores o algo así. A nosotros nos gusta aparecer, nos gusta mostrarnos y mostrar lo que hacemos y bueno, y creo que pues también amorosamente otros jardines han dicho interesante esto y pueden acoger, pues tomar ideas, que eso me parece chévere, como construir proyectos educativos sólidos y pues bueno, lo que funciona hay que replicarlo. Pero es Instagram, más que todo es Imagine, rayita abajo, jardín infantil y creo que ahí pueden ver las fotos, está la dirección, estamos en la vereda La Balsa. Cerquita Andrés Carne de Res. Así es más fácil de ubicar. Sí. Para todas las edades. Bueno, pues nos encanta. Sé que nuestros oyentes igual aquí disfrutaron mucho cada detalle. Nos encanta que hayan aceptado nuestra invitación y que ahora hagan parte de nuestra comunidad porque aquí estamos haciendo la diferencia desde la raíz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.